Hola, hola, muy buenos días. Tengan todos ustedes que el día de hoy nos acompañan. Mi nombre es Lucy García y les doy la bienvenida a su programa Balance y Sazón, que como todos los lunes a las 11 de la mañana de horario este acá en Michigan, transmitimos desde Radio Centro Multicultural. Agradezco a Luis Mendieta por este espacio y oportunidad que me permite llegar a tantas personas que nos están escuchando por este medio, que al ser digital tenemos un alcance impresionante. Así es que si nos están escuchando de otras partes del mundo, sería padrísimo que nos manden mensajitos para que nos digan desde dónde nos están escuchando. Mándenos mensaje, comentarios, preguntas o algún tema que les interese para que podamos pues traerles aquí esos temas que a ustedes les interesan. Bueno, obviamente les tengo que decir que tienen que escribir en la página de Radio Centro, Radio Centro Multicultural, La Familia, ¿sí? Ahí por ahí mándenos sus mensajitos. Y bueno, pues el día de hoy les traigo un tema muy interesante que nos quedamos un poquito a medias la semana pasada con mi invitada que tuve, Ana Olivia Caballero, porque hablamos de trastornos de la conducta alimentaria, pero solo tocamos qué son, cuáles son, su clasificación y cómo diagnosticarlos. Pero, pues nos quedamos con mucha incertidumbre, ¿no? Hubo personas que me escribieron, que estuvo muy interesante, y pues que qué hacían, ¿no? ¿A quién acudir? Yo siempre les digo, pues la principal terapia son los psicólogos, ¿no? Es la terapia más importante. Nosotros somos apoyo, los nutriólogos. Y también un tema tan importante que es saber cómo se dan, cuáles son esos riesgos que tenemos. Así es que como invitada el día de hoy tengo a Carmen Vázquez. Ella es psicóloga especialista en alimentación, salud y deporte. Tiene una maestría en ciencias del deporte y alto rendimiento y es experta en las áreas de psicología de la alimentación y de la salud. Actualmente da consultas privadas en León, Guanajuato, desde donde estamos ahora aquí conectadas con ella, y también da consultas online. Así es que, Carmen, muchísimas gracias, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Ya sé que estás súper ocupada siempre, porque es muy exitosa en todo lo que hace. Así es que, bienvenida, muchas gracias. ¿Cómo estás? Gracias, Lucy. Pues encantada de estar aquí con la audiencia que nos está escuchando. Efectivamente, el mundo de la psicología aplicada, ¿no? A la parte de la alimentación, del deporte, de la salud, es un mundo que no todas las personas conocen y que efectivamente hay una serie de problemas y de dificultades que van transcurriendo en la vida, como los trastornos de la conducta alimentaria, que cada vez se han hecho más evidentes y cada vez se habla más de ellos, y desconocemos mucho realmente cuál es la labor del psicólogo, la psicóloga que tiene especialidad en estos temas, ¿no? Si bien ya han platicado bastante sobre qué son, sobre cuáles son algunos de ellos, ¿no? Cómo darme cuenta que tengo un trastorno de conducta alimentaria. Yo creo que uno de los temas que en este momento puede resultar más interesante todavía es saber por qué pueden dar, ¿no? O sea, realmente por qué o cuáles son los factores o las condiciones por las cuales una persona puede desarrollar un trastorno de conducta alimentaria si muchas veces somos personas que estamos expuestas a los mismos riesgos o que estamos en los mismos contextos y por qué alguien sí y alguien no. Y justamente en mi práctica es algo que veo día con día, cuáles son como estos factores que les llamamos de predisposición, o sea, qué es lo que nos va haciendo que tengamos mayor riesgo, que nos vaya predisponiendo a desarrollar un trastorno como este. Y vamos viendo que también hay factores que están al alcance de todos, pero que también mucho podemos hacer por prevenir, ¿no? Y por evitar este tipo de riesgos. Así es, Carmen. Bueno, pues yo siempre lo comento, ¿no? Porque siempre me ha interesado esta área de la psicología, de las emociones y todo. Yo siempre lo comento porque a mí me impactó muchísimo mi primer paciente que yo tuve cuando era un estudiante. Era un niño de 12 años, hombre, ¿no? Porque es muy común que creamos que las mujeres somos las más propensas, y pues sí, ¿no? Pero también se da en todo tipo de contexto, ¿no? Hombres, mujeres, niños, adultos.
Y este niño, yo me acuerdo que cuando le pregunté, oye, ¿pero por qué no quieres comer? A mí realmente me creó un impacto. Cuando me contestó, es que me da miedo comer porque en mi casa pues yo me imagino, ¿no? La mamá siempre se la pasaba a dietas y me decía, es que todo es malo, él escuchaba todo lo que estaba prohibido, todo engorda, todo es malo, todo era light. Me acuerdo que él me comentaba, es que todo en mi casa dice que es light, entonces como que le daba miedo comer. Y yo dije, ¿qué es esto? O sea, yo desde ahí dije, pues los mismos nutriólogos podemos crear esto por estar diciendo, y esto sí, esto no, no sabes. Y como dices, no todos pueden generar un trastorno de alimentación. Hay otros riesgos, ¿no? Otros riesgos que pues también eso es lo que nos interesa. Como papás, pues muchas veces pues nos importa mucho de, ay, que nuestro hijo esté delgado y que coma bien y que todo, pero no nos preocupamos por ese tipo de problemas que es más común de lo que se pueden imaginar, ¿no? Totalmente, totalmente. Fíjate que sí, dentro de justamente los factores de predisposición, tiene que ver con las cuestiones ambientales, ¿no? Y ambientales me refiero al ambiente inmediato de una persona que es su familia, como también al ambiente sociocultural en el que una persona se desenvuelve. Porque sí podemos ubicar que hay riesgos y hay factores de riesgo o factores de predisposición más bien, que a lo mejor no es tan fácil modificarlos, porque tienen que ver más como con la estructura de tu personalidad, ¿no? Con tus características de tus personalidades. Y obviamente cuesta trabajo manipular o transformar algo que muchas veces ya viene configurado de fábrica, ¿no? Pero sí todos aquellos factores de predisposición que se dan en un entorno externo, no en un ambiente externo al de la personalidad, que es tu familia, tu escuela, tu cultura, tu país. Sí hay mucho que se puede hacer de prevención, ¿no? Frente a este tipo de cosas. Por ejemplo, es muy común ubicar que cuando alguien desarrolla un trastorno de conducta alimentaria, en la mayoría de las familias se pueden encontrar muchas conductas alteradas relacionadas con la alimentación o con el cuidado del cuerpo y que pueden ser una antesala, ¿no? Porque justamente el caso que comentas, o sea, hay muchísimos casos como este, en donde la mamá persiguiendo eternamente la delgadez, viviendo bajo una cultura de la dieta, ¿no? En donde se cree que por el simple hecho de ser mujeres tenemos que estar constantemente preocupadas de manera excesiva, peleando porque nuestro cuerpo se mantenga pequeñito, delgadito, prácticamente invisible. Esto está al alcance de nuestros hijos, o sea, los niños observan y empiezan a interiorizar que este tipo de preocupaciones y de comportamientos son normales, o incluso hemos hablado de la romantización de estas prácticas, ¿no? Como que es algo padre, qué bonito, mi mamá se cuida, mi mamá se preocupa. Entonces, Sí. este tipo de factores pueden ser modificados desde casa, ¿no? Con ello, obviamente, vamos viendo que en muchas familias, en muchos núcleos familiares, se dan tres fenómenos importantes, que los vamos a hablar porque en inglés está más ubicado el término, pero vamos a explicar en qué consiste cada uno para que podamos entender qué es, ¿no? El body talk, que son estos comentarios que frecuentemente se hacen acerca del cuerpo de las personas. Esto es más común de lo que creemos, ¿no? Incluso, por ejemplo, en la cultura latina y más los mexicanos, ¿no? Es muy común como el poner apodos o poner sobrenombres a las personas alusivos al tamaño de su cuerpo, por ejemplo, ¿no? Panzón, gordito, o las típicas frases coloquiales, pues, ¿qué te panzó? ¿Hace cuántos kilos te veo? Sí, Que sí, totalmente, efectivamente generan totalmente. o pueden ser vistas desde un sentido del humor, pero hay personalidades que este tipo de body talk o de comentarios acerca del cuerpo pueden ser verdaderamente agresivos, ¿no? Porque entonces empiezas a poner atención a aspectos de tu cuerpo que a lo mejor para ti no eran incómodos o que no tendrías por qué poner una atención excesiva a ello. Pero el hecho de que alguien lo comente o que alguien hable acerca de ello, te cuestionas, incluso, ¿está mal que mi cuerpo tenga determinado tamaño? ¿Está mal que mi cuerpo luzca de cierta manera? ¿Qué he hecho yo, no? Si, pues este es el cuerpo en el que me tocó nacer, punto, ¿no? Y es muy común que veamos en la familia, en la escuela, con los amigos, comentarios directos, pero también indirectos, ¿no? El estar hablando de si fulanita engordó o enflacó, que si perenganita se veía más delgada o no en tal evento,
que si el vestido, que si se le veía tal parte del cuerpo de cierta manera. Entonces, es estar recurrentemente expuestos a estar estimulando nuestro cerebro a pensar acerca de la manera en la que nuestro cuerpo se ve, ¿no? Otro fenómeno común que vamos a encontrar es el body shaming, ¿no? Que más aún todavía, si ya el body talk es agresivo, el body shaming lo es aún más. Que tiene que ver con hacer comentarios a manera de burla o de ofensa, con toda esa intención de ofender a alguien por la manera en la que su cuerpo luce, ¿no? Entonces, vemos que esto se da muchísimo, por ejemplo, en edades escolares, ¿no? En donde el gordito del salón o el enanito o sea, y que peor aún, se hace burla y se ataca a la persona por la manera en la que su cuerpo luce, ¿no? Y luego vemos también que constantemente estamos sometidos a prácticas de body checking, en donde constantemente estamos haciendo algo para comprobar o verificar la manera en la que nuestro cuerpo está. Si cambió, si no cambió, si subió, si no subió, ¿no? Estarme viendo frecuentemente al espejo, estarme subiendo recurrentemente una báscula, estarme probando una cierta prenda de vestir que es mi parámetro de referencia para ver si subí, si bajé, si engordé, si enflaqué. Y que este tipo de prácticas, insisto, se han normalizado y no las habíamos visto como un verdadero problema social, ¿no? Este tipo de situaciones y de fenómenos nos han ido orillando a que cada vez la exposición al riesgo de desarrollar un TCA sea o esté más presente en todas las personas. Y no discriminan edad, no discriminan sexo, no discriminan condición socioeconómica, ¿no? Y la vamos a ver el riesgo en todo el mundo, aquí y literal en China, ¿no? Pero además hay factores de predisposición, que bueno, estos que hablamos perfectamente pueden ser modificados, o sea, podemos hacer mucho desde nuestra casa, desde nuestros hogares, en tratar de evitar hacer comentarios acerca del cuerpo, en tratar de reconocer y de identificar a las personas por algún buen atributo intelectual, creativo, artístico, de su personalidad, y no por un parámetro de aspecto físico, por ejemplo, ¿no? En la mañana me decía mi hijo, sí, fulanito, o el enanito del salón, y hablé, justamente tuve una charla seria con él acerca de esto, y aunque su intención no era hacer ofensas acerca del tamaño de su cuerpo, él era buscar el reconocer una característica física para identificar a quién se refería, ¿no? Claro. Y le dije, perfectamente pudiste haber dicho fulanito, el que dibuja increíble, y lo hubiera podido identificar también, no era necesario que hablaras de su talla, ¿no? Pero esto es súper común, y podemos irlo cambiando. O sea, el que lo hagamos siempre no significa que esté bien. Ahora, vemos factores de predisposición también que tienen que ver con la dinámica dentro de los hogares, ¿no? Hogares y familias en donde hay presencia de alcoholismo o abuso de sustancias, donde ya también ha existido o existe un antecedente de trastorno de conducta alimentaria en algún miembro de la familia, hogares en donde incluso ha habido situaciones de abuso sexual o de violencia física o psicológica, son entornos más propensos a desarrollar trastornos de conducta alimentaria, ¿sí? Ahora, tenemos otros factores que son un monstruo, porque es muy difícil combatirlos, ¿no? Que tiene que ver con toda la cuestión mediática, ¿no? Y todo el acceso que existe ahora de manera muy indiscriminada e ilimitada a las redes sociales, ¿no? Claro. Donde vemos cada vez que desde edades más tempranas los chicos y chicas tienen acceso a redes sociales con contenido sin filtros, ¿no? Claro, claro. La regulación de los contenidos que existen en las redes sociales no existe, ¿no? O sea, cualquiera puede subir lo que sea y no importa, o sea, yo igual ahorita puedo crear una cuenta creándome un personaje que se llame Juanita Pérez, ¿no? Claro, sí. Y entonces puedo crear una cuenta en donde voy a inventar un nuevo método para tomar agua con gotas de limón para enflacar durante un mes y voy a tener credibilidad. ¿Por qué? Porque estoy en una red social, pero nadie lo cuestiona. Y la bronca o el problema viene cuando hay edades en las que no hay un criterio y peor aún, todavía hay muchos adultos que a pesar de la edad
siguen sin tener un criterio para seleccionar lo que consumen en redes sociales, ¿no? El tipo de cuentas que persiguen, claro. ideales que persiguen, el contenido de información o de desinformación al que están accediendo, y que obviamente todo esto va generando un cúmulo de información que tarde o temprano se va a ver traducido en comportamientos muchas veces alterados o distorsionados, ¿no? Pero sabes que también hay un factor que poco se habla de él, y es un factor que tiene que ver con la cuestión genética. O sea, sí existen personas que tienen genes implicados en el desarrollo de los Wow. y más aún, el que sí se ha estudiado un poco más son los genes que están implicados en la anorexia, ¿no? En los trastornos restrictivos. Entonces, sí, si ya tenemos un componente genético, obviamente el peso detonador que pueden tener muchos estímulos ambientales, pues es mucho mayor. Aquí viene la parte de, por eso el énfasis en lo que sí podemos modificar, en lo que sí podemos cambiar, como una manera de reducir también o de minimizar los potenciales riesgos para desarrollar un trastorno de conducta alimentaria. Claro, no, pues qué interesante, Carmen. La verdad es que, híjole, yo creo que las personas no tienen idea de la magnitud de esto, ¿no? Las personas, yo creo que creen que un trastorno de la conducta alimentaria se reduce a personas con anorexia, esas flaquitititas que vemos que está pegada su piel a los huesos, o personas bulímicas que vomitan y comedores compulsivos. Era lo que teníamos antes, ¿no? Pero de verdad no saben, digo, yo ya tengo pues 18 años desde que salí de la carrera, yo también pensaba eso, pero, por ejemplo, en la carrera nos dan una embarradita de psicología y realmente, por eso hago mucho énfasis, porque no cualquiera podemos tratar esto, no cualquier nutriólogo podemos tratarlo, ni cualquier psicólogo, que era lo que me decía Ana Olivia la semana pasada, ¿no? Hay veces que un paciente con sobrepeso llega con nosotros, ¿no? Buscando perder de peso, y sí, o el médico, un médico que le dice, o sea, lo ve y dice, no, pues es que tiene sobrepeso, y lo primero que hacen todos los problemas es baja de peso, pero no sé, o igual nosotros, ¿no? Un paciente que llega con nosotros, pues quiero bajar de peso, claro, pues la nutrióloga, pues a eso se dedica, vamos a bajarle de peso, lo restringes y demás, pero no te das cuenta, no vas allá, no indagas a ver qué es lo que está pasando, cuántas dietas ha hecho, cómo tiene la relación con su cuerpo, qué entorno hay alrededor de con su familia, con la comida. A mí me ha tocado ver, digo, cuando trabajé en China, porque como lo mencionas, este problema se da en todo el mundo, literal. Yo viví en China y allá fue donde me tocó tratar mucho más a los pacientes. Allá, de verdad, fue yo cuando estudié, pues cuando me llegaba un paciente con trastorno, pues yo sabía que yo no era capaz y lo refería, pero estando allá yo era la única nutrióloga en la clínica donde trabajaba y me llegaban, no sabes, o sea, yo de verdad, hubo un momento en que me asusté porque tuve pacientes con ideas suicidas, claro. O sea, tremendo. Yo tenía que pedir ayuda, de hecho, esta Oli era la que me ayudaba, porque pues ella tenía mucha experiencia, me puse a estudiar, a leer, Yo tuve pacientes de todo tipo, por ejemplo, una mujer de 40 y tantos años, que para mí, esta Oli me decía, wow, o sea, una anorexia crónica de más de 20 años, es muy raro de ver. Pacientes que, sobre todo eso era lo que te iba a decir, o sea, la presión social. Había muchas pacientes, adolescentes, que son, pues muchos extranjeros vivíamos allá en Shanghai, y pues los asiáticos son muy delgados, entonces esa presión de las amigas que son delgadas, cuando tú eres una canadiense que eres alta, con un cuerpo más grande, esa presión social era brutal, ¿no? Entonces, pues todos estos factores, como esto que me acabas de decir, ¿no? Que ya está súper comprobado que puede haber una genética, ¿no? O sea, qué fuerte, ¿no? Saber que tú padeciste anorexia y que tus hijos pueden padecer, pues es súper importante. Y algo que también a lo que quería llegar, diciendo cuando empecé todo esto, hay veces que hay pacientes con sobrepeso, porque yo los tuve, que tienen anorexia. O sea, un paciente que tú lo ves grande y que dices, pues es que tú luego piensas en un paciente con un cuerpo grande y dices, pues es que seguro come muchísimo, no hace ejercicio. Te lo juro, o sea, yo lo viví. O sea, pacientes con cuerpos grandes o cuerpos normales
que no comen, ¿no? O tienen medidas compensatorias, vomitan, usan laxantes o medicamentos, ejercicio en exceso. Entonces, hay que saber detectarlo, porque a veces los mismos pacientes no tienen la idea, porque todas estas conductas, como dices, las normalizamos e inclusive las romantizamos. Es que hasta ahí yo he escuchado gente de, ay, es que ella no se cuida, y, o sea, el no cuidarse está mal. Entonces, cuidarte, pues eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, pues claro, los niños que son tan susceptibles, y si tienen esos genes, como dices, pues claro, porque no todos van a desarrollar un trastorno de la conducta Claro, alimentaria, ¿no? ¿Quiénes claro. son los más Los más propensos? propensos. Hay personalidades que pueden tener más susceptibilidad, que son personalidades muy tendientes al perfeccionismo, al control, por ejemplo, ¿no? En el caso de los trastornos restrictivos, vemos personalidades en su mayoría más introvertidas, ¿no? O sea, son personas que les cuesta un poquito más de trabajo la parte del contacto social o de las habilidades sociales, por ejemplo. No es exclusivo de ellas, pero lo vemos más comúnmente, ¿no? Y depende mucho el trastorno, pero por ejemplo, ahorita que mencionabas, ¿no? En la anorexia atípica, que es la manera en la que se conceptualiza el trastorno por anorexia nervosa en cuerpos grandes, que es esta falta de estereotipo. O sea, cuando no es esta anorexia típica o estereotipada de un cuerpo delgado, y que justamente más incluso se fomenta y se refuerza la anorexia en un cuerpo grande o atípica, porque al ver que, por ejemplo, una persona con un cuerpo grande, incluso con obesidad, ¿no? puede estar padeciendo en este momento ya una anorexia, y la gente lo ve que se está restringiendo, la gente ve que no quiso comer algo que se le ofreció, la gente lo elogia. O sea, la gente Claro. todavía, wow, qué fuerza de voluntad, bla, 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 síguele echando ganas, va súper bien, ya después se te va a notar, ¿no? O sea, vienen una serie de refuerzos verbales por parte de las personas en donde se elogian las prácticas anoréxicas sin saber que la persona ya está dentro de una anorexia, y solamente como no es compatible el estereotipo corporal, ¿no? El somatotipo con el de una anorexia, porque se trata de una anorexia típica, no lo vemos como un problema. Entonces, y por el contrario, se elogia y se refuerza. Y esto hace que esto se manifieste como un factor de mantenimiento o de perpetuación. Y lo que en realidad se está elogiando es al trastorno. Claro. O sea, estoy elogiando tu enfermedad, ¿no? Estoy elogiando el que tengas una alteración bioquímica en este momento en tu cerebro y que en este momento estés activando genes por una cuestión ambiental, que realmente pues no debería de ser, pero esto está mediado por una cultura, ¿no? Una cultura de la dieta, por una sociedad gordofóbica, por una sociedad pesocentrada. Entonces vamos a elogiar todo aquello que fomente la delgadez sin importar si esta delgadez es a causa de un trastorno de conducta alimentaria, ¿no? Entonces sí es alarmante, la verdad es que es alarmante porque como nos damos cuenta sí hay mucho que sí se puede hacer. Ahora, también en los factores de predisposición o de riesgo vamos a encontrar personalidades en los núcleos familiares, por ejemplo, de mamás o de papás sumamente exigentes, ¿no? O de mamás muy controladoras, o sea, muy demandantes, por ejemplo. Entonces, vemos entornos familiares donde la premisa es nunca es suficiente, ¿no? O sea, nunca es suficiente, hay que estar haciendo más, siempre hay que estar haciendo más. Si ya haces esto, en lugar de decir, wow, qué padre, lograste tal cosa, hija, hijo, bueno, pero ahora ve por esto más, o ahora nada más te falta esto otro, ¿no? Entonces, sí son entornos muy exigentes, y peor aún, o sea, que el foco de atención está puesto en lo que todavía me falta por lograr. Y esto aplica también al peso, ¿no? Entonces vemos que el pensamiento distorsionado de nunca es suficiente
lo empezamos a ver en las niñas y en los niños, desde que empiezan a hacer algo en una práctica deportiva y entonces, sí, pero mi mamá me dijo que para la siguiente lo pude haber hecho mejor, ¿no? O lo puedo hacer mejor. O si están en un tratamiento para bajar de peso, que en realidad ni siquiera deberíamos estar sometiendo a los niños a tratamientos de este tipo, pero todavía te falta más. Ya casi llegas, y cuando ya llegó, pues ahora manténlo, y cuando ya lo, o sea, y nunca es suficiente, claro, ¿no? Claro. Nunca es suficiente. Y este es un pensamiento que rige mucho en este tipo de entornos familiares con mayor predisposición, por ejemplo, ¿no? Al desarrollo de trastornos de conducta alimentaria. Claro, qué fuerte, porque a veces uno cree que como papá estás haciendo lo mejor. Y bueno, en realidad pues no es nuestra culpa, ¿no? Porque todos queremos lo mejor para nuestros hijos, pero tenemos que darnos cuenta que hay ciertas conductas que pues podemos perjudicar a nuestros hijos, ¿no? Sobre todo si están con todo este entorno, ¿no? Porque los amigos, las redes sociales, a todo lo que tienen, toda esa influencia externa que tienen ellos, pues los pueden influir y pues puede ser un disparador de esto. Y por ejemplo, hay muchas mamás, ¿no? Que sí, como tú dijiste, las mujeres nos han enseñado que el estándar de belleza, pues es ser delgada y es estarnos cuidando. Y a todas nos gusta vernos bonitas y cuidarnos y todo, pero una cosa ya es lo obsesivo, ¿no? Yo creo que la mayoría de los nutriólogos que tenemos niños pacientes, pues van porque la mamá los lleva, ¿no? A veces sí te llegan porque el doctor los mandó, pero muchas veces es porque la mamá está preocupada, ¿no? Porque, pues, como su hija está gordita, si la mamá es delgada, pero pues no se fija en la genética del papá, o pues simplemente es su cuerpo, ¿no? El otro día le comentaba yo a unos pacientes, digo, los niños, las niñas sobre todo, las niñas se preparan para la adolescencia y es normal ganar peso porque su cuerpo se está preparando, ¿no? Ahora que, bueno, yo por ejemplo acá en Estados Unidos también veo, pues a veces sí, suben de peso porque pues aquí la alimentación es totalmente diferente y a veces pues nada más es cuestión de enseñarles qué alimentos son mejor y no explicarles que estos son malos, ni tenerle miedo, sino que vean la alimentación como algo normal, pero no tener ese miedo, ¿no? Porque a los niños, claro, como el post que puse hace 2 días, que de hecho comenté por ahí, que por eso te quería invitar, porque de verdad me llegaron muchos mensajitos, fue un mensaje que me mandaron, que escribió María Montessori, sobre el no hablar de los cuerpos de nuestros hijos, ¿no? No hables del cuerpo de tu hijo y mucho menos le enseñes a odiar a su cuerpo, porque muchas veces las mamás, pues estamos hablando, lo que acabas de decir, 3 puntos importantes para hacer el resumen. El body talking, que es el hablar del cuerpo todo el tiempo. Las mamás todo el tiempo estamos hablando entre las amigas y mira, y ya bajé, y fulanita ya bajó, y mira qué gorda se puso, y el body shaming, ¿no? Que era, que era la de la vergüenza, ¿no? De estar hablando, avergonzarnos del cuerpo. Y de hecho, hay papás que todo el tiempo están, sobre todo los hombres, como dices, los latinos, ¿no? Los mexicanos tendemos mucho a hablar como bromear sobre el cuerpo, sobre todo los hombres, de hola panzón y oye gordo y el gordito, y de hecho hasta los entre esposos nos hablamos de oye gorda, gordo, o sea, pero a veces los niños escuchan todas esas burlas, todo eso que el papá con los amigos está bromeando, ellos empiezan a aprender, o sea, aprenden que ser gordo no está bien. Entonces, si yo estoy gordo, si yo subo de peso, pues es algo que mis papás no quieren y que me van a ver mal, ¿no? En la sociedad. Y el body checking, estarse checando todo el tiempo, que eso aprende, ¿no? Creo que contigo, no me acuerdo si contigo o con alguien platiqué sobre las adolescentes que todo el tiempo se están tomando fotos para Ajá, ¿no? sí, Sí fue contigo, ¿verdad? Sí. Entonces, todo eso, pues son predisposiciones que si ya traen esos genes o si traen todos estos riesgos en el entorno familiar o la personalidad también, ¿no? Si una persona, como dices, perfeccionista o con baja autoestima,
entra a este círculo, porque también hay retos, Claro, también claro, hay porque retos. sí, sí, y ahí hemos visto mucho, más que como predisposición, este tipo de retos y de actividades, más son factores de precipitación o detonación. Ahí es cuando, ¡pum!, se nos va. Ahí es cuando se detonan. Pero fíjate que sí, efectivamente hay tres factores importantes, ¿no? Los de predisposición, los de detonación o precipitación y los de mantenimiento. Y yo creo que los tres hay que trabajar. Ahora, me gustaría como dejar una reflexión que me parece muy fuerte lo que voy a decir, pero me parece que también es muy real, ¿no? Que muchas veces las mamás en particular, no significa que los papás no lo hagan, pero en general las mamás con respecto al cuerpo de sus hijas, hay algo que sucede en donde hay muchas madres que ven el cuerpo de sus hijas como una creación de ellas. Y esto Wow. no puede ser. Y es fuertísimo, Lucía. Esto es muy fuerte porque duele reconocer, ¿no? Cuando a mí me llegan a consultar las mamás, es que no, le estoy ayudando, yo le digo, échale ganas y mira, y tú puedes. Solo porque el cuerpo de su hija no es como ella quisiera que fuera, ¿no? Y justo porque la mamá tiene el privilegio de haber nacido en un cuerpo delgado o porque ya se sometió a diferentes cirugías y a manipulaciones constantes de su cuerpo, no significa que su hija tenga que pasar por lo mismo. Entonces, dejar esta reflexión que me parece que es muy fuerte, pero es una invitación a que quienes somos mamás, dejemos de ver el cuerpo de nuestras hijas y nuestros hijos como un producto que podemos crear, manipular y editar, ¿no? Démosles ese respeto, dejemos de hablar del cuerpo de las personas, dejemos de identificar a las personas por la manera en la que su cuerpo luce y proveamos de un entorno más sano, emocional y mentalmente. No, no, pues qué fuerte. Y es que es la verdad, ¿no? Muchas mamás a mí me han dicho, ¿no? Muchas pacientes que me llevan, es porque la mamá, pues la mamá muchas veces son gorditas también, y ellas mismas te dicen, es que no quiero que sufra lo que yo sufrí, Quiero que ¿no? sea mi creación perfecta, ¿no? Por lo que yo no tengo. Claro, claro, qué fuerte. Y pues no, al contrario, hay que enseñarles a que se amen como son, ¿no? Qué fuerte, la verdad. Pero pues es la verdad. Oye, Carmen, ya para cerrar, una como conclusión, no sé qué nos pudieras aconsejar, porque todos los papás, ¿no? Todos los papás, claro que nos importa todo este tema, pero si nosotros está en nuestras manos hacer esos cambios, esa prevención en nuestra casa, pero fuera los niños van a estar envueltos, ¿no? Como decíamos, mencionábamos, a las redes sociales, a la presión de los amigos, a la cultura de las dietas, a los retos, a que la influencer fulanita hizo la dieta tal, no sé, es fuertísimo. ¿Qué nos recomendarías a las mamás que tenemos niños o sobre todo los adolescentes, pero cómo podemos estar al pendiente de lo que nuestros hijos están viendo por fuera? O sea, ¿cómo hacer que eso que tenemos en casa sea más fuerte que lo que van a estar expuestos afuera? Fíjate que hay muchas estrategias que se pueden seguir. Como recomendación les puedo sugerir, hagan lo que tienen que hacer en casa, ¿no? Modifiquen lo que tengan que modificar en casa. Sensibilicen a sus hijos acerca de lo valioso que son por sus capacidades, por sus talentos, etcétera, ¿no? Porque si afuera va a haber momentos donde se van a exponer a situaciones de body talking, de body shaming, por lo menos tienen un balance dentro de casa en donde hay alguien en casa que sí me ve como lo que soy, no por lo que mi cuerpo tiene o es, ¿no? Recomendaciones indispensables. Establecer mecanismos de vigilancia y control parental en el uso de dispositivos móviles, en donde, bueno, actualmente existen un montón de aplicaciones de control parental que pueden ser muy funcionales y útiles. Ayudarlos a hacer una depuración constante y permanente, ¿no? De cuentas, de filtros, ¿no? En sus redes sociales sobre influencers, bloggers, youtubers que pueden ellos estar siguiendo y como papás estar constantemente vigilando cuál es el contenido al que nuestros hijos acceden, ¿no? Hay cuentas, hay redes sociales más seguras que otras. En el caso, por ejemplo, no sé si lo puedo decir, si puedo hablar de Sí, 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 claro que sí. TikTok es una de las redes más inseguras que incluso tiene una serie de
como de sub-TikToks, como underground. Y algunos de ellos son promotores de anorexia y bulimia, ¿no? Lo que anteriormente veíamos en páginas web como Proana y Promía, ahora lo podemos ver en TikTok. Entonces hay que estar muy, muy, muy alertas. Y en el caso particular de TikTok, no hay filtros de seguridad. Entonces hay que estar con muchísimo cuidado. Esto nos corresponde como papás, es una responsabilidad gestionar estrategias de control parental en el uso de dispositivos móviles, favorecer un entorno amigable en casa, en donde no exista el pesocentrismo y no exista el body talk, porque afuera lo va a haber. Y nuestros hijos, mientras más fortalecidos estén para el mundo, mejor. Si el mundo es cruel, por lo menos hay un entorno seguro al que pueden llegar, ¿no? Claro. No, y que, o sea, y además que nuestros hijos respeten, ¿no? Porque yo creo que de nuestra casa, de lo que hablamos en casa, viene todo lo del bullying, ¿no? Porque si nosotros estamos hablando de que a mí no me gusta mi cuerpo o de que tienes que bajar de peso y es que ya no quiero estar gordo, es que cuando escuchamos todo eso, claro que esos son niños que aunque no tengan sobrepeso, van y afuera son los que están molestando a las otras personas, a los otros niños, que claro, van a ocasionar esos problemas de autoestima y ese sufrimiento que abunda, ¿no? Hay que sensibilizar, definitivamente. Sí. Ay, Carmen, pues muchísimas gracias. Se nos está acabando el tiempo. La verdad es que este tema es demasiado interesante. Yo creo que a todos los papás que tenemos hijos nos súper, súper interesa estar al pendiente. Y no nada más con los hijos, también, como les he comentado, a veces nosotros mismos como adultos podemos padecer algún trastorno y no nos hemos dado cuenta. Si ustedes ya mencionamos los riesgos hace una semana, pero si ustedes creen que están pasando por algo similar o si su hijo, su amigo, alguien sospechan que pueda tener algún problema de estos, pues acérquense y pidan ayuda con alguien que sea experto, como les digo. Para eso estamos los nutriólogos o psicólogos como Carmen, que podemos ayudarlos. De verdad es un tema que, como nos decía Oli la vez pasada, puede causar problemas de salud severísimos hasta la muerte, ¿no? Yo me acuerdo de una paciente que tuve en Shanghai que estuvo a punto de morirse, me la mandó el cardiólogo porque era tanto que vomitaba, que claro, hubo un desequilibrio electrolítico impresionante que claro le ocasionó un preinfarto. O sea, una niña de 21 años con un preinfarto a causa de esta obsesión, ¿no? De no querer ser, pues, gorda, pero cuál, la niña tenía un cuerpo precioso, ¿no? Pero pues bueno, eso sucede y no tenemos que permitir que esto siga sucediendo. Así es que, pues ya escucharon las recomendaciones de Carmen, así es que hay que estar muy, muy, muy atentos con nuestros hijos. Carmen, pues muchas gracias. ¿Qué te parece si nos dices cómo te pueden contactar las personas que les interese? Carmen da consultas virtuales, siempre está ocupada, pero seguramente por ahí tendrá algún huequito. ¿Dónde te pueden localizar? Gracias, Lucy. Estoy en Instagram como SIC Carmen Vázquez, todo junto, SIC y luego Carmen Vázquez, todo junto, o en Facebook como SIC.Carmen Vázquez Salomón. Me pueden encontrar en redes y con muchísimo gusto, si en algo puedo ayudar, ahí está. Pues muchísimas gracias y pues no es la última vez, espero tenerte por aquí para otro programa, quizás nos puedas hablar de algún otro tema, eres experta en deporte, también podemos hablar algún día de esto. Muchísimas gracias por darte el tiempo. Y bueno, pues para despedirme, los quiero invitar a que me sigan en mis redes sociales, donde también encontrarán consejos de nutrición y recetas de cocina con sazón y sin culpas. Por Instagram me encuentran como Balance y Sazón y como en Facebook como Balance y Sazón _Bailuz. Y pues les recuerdo que los espero por aquí en Radio Centro Multicultural todos los lunes a las 11 de la mañana de aquí de Michigan para compartirles consejos de nutrición y salud y recetas con balance y sazón, porque comer saludable no tiene que ser aburrido, sino todo lo contrario. Espero que lo que hemos compartido el día de hoy te sea de mucha utilidad para ti y toda tu familia. Me despido deseándote toda la felicidad y salud que te mereces.
Le paso los micrófonos a Luis. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias.